Muy buenos días, amigos y queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano de Tehuacán. En este domingo, en la mañana de este domingo, vamos nosotros a estudiar el mensaje Algunos beneficios del ayuno. Cabe recordarles que la semana pasada, hermanos, vimos o analizamos la importancia del ayuno y la oración. Aprendimos y estudiamos, ¿verdad?, que el ayuno nos ayuda, ¿verdad?, a una autonegación y a una autohumillación. Y eso lo escudriñamos o lo estudiamos en el libro de los Salmos, capítulo 109, de los versículos 22 al 26, y Salmos, capítulo 35, versículos 13 y 14. También aprendimos que el ayuno atrae el poder de Dios, ¿verdad? Lo analizamos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 29 al 30. Estudiamos también cómo el ayuno atrae la protección de Dios, y eso lo vimos en el libro de Esdras, capítulo 8, versos del 21 al 23. También nosotros analizamos, ¿verdad?, y estudiamos cómo el ayuno nos puede conducir a una humillación de nuestra soberbia, ¿verdad? Y lo vimos en el libro de Primera de Reyes 21, versos del 20 al 29. Y también aprendimos cómo nosotros, ¿verdad?, cómo el ayuno puede ayudarnos a nosotros en cómo buscar la sanidad de Dios, cómo es que llegue a nosotros la sanidad o la sanación a nuestra tierra, a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestros familiares, ¿verdad? Y eso lo analizamos en Segunda de Crónicas 7:14. Pues vamos a ver en esta ocasión, mis hermanos, algunos propósitos del ayuno. En esta introducción vamos nosotros a estudiar lo siguiente. El ayuno, aunque es extraño en nuestros días, sin embargo es un arma poderosa olvidada por el pueblo cristiano. Pero creo que es tiempo de echar mano de este recurso poderoso de Dios en nuestras vidas. Analicemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículos del 5 al 6. Así es que, mis hermanos, por favor, sacamos nuestra Biblia y tener a la mano por ahí un lapicero, ¿verdad?, nuestro cuaderno para ir tomando nuestras notas. Bueno, la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová, a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que seas tú el que intervenga en nuestras vidas, que el poder de tu Santo Espíritu tome el control de este mensaje, de esta enseñanza, de este análisis de las Escrituras, y que nos conduzca, Señor, para que nosotros podamos aprender y poner por obra esta enseñanza. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues a través de este mensaje, de este texto que estamos nosotros analizando de Isaías 58, vamos a encontrar nosotros algunos beneficios, ¿verdad? Algunos beneficios importantes para nuestra vida. La palabra de Dios nos destaca una serie de ayunos, de beneficios que trae este ayuno. Vamos a analizarlos. Bueno, primer beneficio: desata las ligaduras y trae liberación. En nuestras vidas pudieran haber situaciones muy difíciles que parecieran tenernos atados y que no hemos podido vencer o controlar con simple fuerza de voluntad u oración.
Estas ataduras o ligaduras pueden ser vicios, hábitos malos, problemas emocionales o de carácter, debilidad en contra de algún pecado, enfermedad o frialdad espiritual. Bueno, en ocasiones, ¿verdad? Nuestra vida está llena de muchos factores, algunos buenos, ¿verdad? No lo vamos a negar, pero sí algunas situaciones de nuestra conducta y de nuestra voluntad que a veces nos tienen atados, que a veces no nos dejan ser libres y que caemos y caemos y no podemos evitarlo, ¿verdad? Para ello, dice la escritura que el apóstol Pablo nos recuerda que cuando nos encontramos en situaciones de esta naturaleza, Dios nos ha dado una vía de escape. El Señor ha provisto una salida. Él nos ofrece una solución y ha diseñado un plan para combatir cualquier debilidad que no quiera soltarnos y aún parezca ser sobrehumana. Analicemos la escritura en 1 Corintios capítulos 10 y verso 13 o versículo 13. Vamos, saquemos nuestra Biblia, chequemos esta escritura. Veamos qué es lo que nos dice. Dice así lo siguiente la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mira, mi hermano, Dios conoce nuestro ser. Él sabe cómo estamos constituidos tanto físicamente, moralmente y espiritualmente. Y dice que Él no va a permitir en nuestras vidas una situación o una prueba, ¿verdad? O una tentación que nosotros no podamos sobrellevar. Y si hubiese una tentación en nuestras vidas, dice que Él va a proveer la salida, va a proveer el medio para que tú y yo podamos salir de ello, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar analizando el mensaje. Dice, el ayuno es la salida que Dios le da al que está siendo tentado. Él, o sea, Dios promete respaldar el ayuno para libertarnos de cualquier situación difícil que nos esté atando. El Señor les dijo a sus discípulos, después de que ellos, probándolo todo, habían fracasado en un intento o en su intento por liberar a un niño lunático que estaba fuera de control. Y esto viene en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 17, versos o versículo 21. Nada más les platico. Según la escritura, Jesús tomó a uno de sus apóstoles, se los llevó, ¿verdad?, al monte que le llaman ahora de la transfiguración, y ahí estuvieron, ¿verdad? Esta es una historia, les digo el contexto. Dice la escritura que cuando Jesús descendía, vio a mucha gente, y acercándose, dice la escritura, al gentío, el padre de este niño lunático se le acercó para decirle, Señor, maestro, dice, quiero que me ayudes, que sanes a mi hijo, porque tus apóstoles o porque tus discípulos no pudieron liberarlo, no pudieron sanarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la escritura en este versículo? Dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, lo que Cristo dijo es que cuando alguna situación no se ha podido vencer o no se pueda vencer por ningún medio, tenemos que ayunar. Sí, mis hermanos, hay situaciones en las que llevamos a lo mejor años de oración, ¿verdad? Días de oración, meses de oración, y no tenemos a veces respuesta. ¿Por qué? Porque también de nuestra parte conlleva un sacrificio. Aunque tú y yo sabemos que Jesucristo ya hizo el más grande de los sacrificios en la cruz del Calvario, Él hizo todo ya por nosotros, pero también a nosotros como hijos de Dios, responsables, hijos de Dios responsables, tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Segundo beneficio, crucifica la carne y devuelve el control físico. Vamos a ver qué dice Mateo 26,
capítulo 26, versos 41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está un mandamiento, dice, velad y orad. Eso lo dijo el Señor Jesús. Tú y yo tenemos que hacer algo. Aunque Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él ya por su sangre nos ha comprado, nos ha redimido, dice la Escritura. Hay algo que Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que ahora le dice a la iglesia: velad y orad, que estemos alertas, que estemos orando para que no entremos en tentaciones, ¿verdad? Porque dice, nuestra carne se opone, el espíritu anhela hacer las cosas de Dios, o el espíritu que tenemos en nosotros quiere hacer los mandamientos, quiere hacer las instrucciones que Jesucristo dio en la palabra, que tenemos en la Biblia, pero nuestra carne se opone porque es muy débil, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo y un pequeño sacrificio. Continuamos, mis hermanos. Nosotros, dice, debemos ser señores y no esclavos de nuestro propio estómago. Hay quien, dice, no se da cuenta de su esclavitud a la comida, ni del hecho de que ser esclavo de nuestro estómago nos trae una pérdida de poder espiritual. Analicemos lo que el apóstol Pablo nos muestra en las Escrituras, en Filipenses 3, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Búscalos rápidamente en tu Biblia y vamos a analizar qué nos enseña la Escritura. Bueno, dice de esta manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan, dice, muchos, de los cuales os dije muchas veces, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, mi hermano, el mundo, ¿verdad? Piensa en cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Nosotros, aunque estamos en este mundo, ¿verdad? Dice la Escritura que no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al cielo, nuestra nación es celestial, pero vivimos en el mundo y podemos o corremos el riesgo, hermano, de que también nos contaminemos, de que nos distraigamos y de que pensemos en cosas terrenales. Una de ellas es, pues, el trabajo, que no es malo, ¿verdad? Es una bendición de Dios, pero a veces nosotros lo hacemos un Dios porque lo ponemos en primer lugar. Fiestas, diversiones, incluso enfermedad, nos encajonamos en esa enfermedad y nos olvidamos de Dios. Bueno, ¿qué nos dice este texto? ¿Qué nos enseña? Mis hermanos, que debemos estar alertas y pendientes, buscando, ¿verdad? Que Dios nos hable, buscando la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y eso es lo que hace el ayuno en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Eso es lo que nos apoya o nos ayuda el practicar este ayuno, ¿verdad? No debemos ser nosotros esclavos de ningún pecado, de la gula, de comer sobre más. Tenemos que ir regulando, balanceando nuestra alimentación. El ayuno, por tanto, dice, nos ayuda a someter nuestro vientre y librarnos de su dominio. Pablo exhorta a la iglesia diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y esto viene en Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice ahí, debemos hacer que nosotros, ¿verdad? En nosotros muera todo lo terrenal y que predomine lo espiritual en relación a lo que establece la palabra de Dios. Nosotros debemos ser guiados, fortalecidos, dirigidos por las instrucciones que vienen en la Biblia, que vienen en la palabra de Dios, que son los mandamientos. Dijo una vez Jesús, dijo: ¿me amas? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis instrucciones. Si tú me amas, practica mis enseñanzas. Y Jesús les enseñó a sus discípulos, con el ejemplo del mismo,
de cómo ayunar, siendo el Dios, sin necesitar, ¿verdad?, de ayunar, porque Él tenía el poder y la autoridad aquí en la tierra. Él vino y se humilló y practicó la oración y practicó el ayuno. Nosotros debemos ser imitadores de Dios, debemos ser imitadores de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Tercer beneficio, purifica físicamente. Vamos a analizar. El ayuno, al contrario de lo que muchos pudieran pensar, es saludable y recomendado por los médicos. Al ayunar, nuestro sistema digestivo descansa, lo cual le hace bastante falta, ¿verdad? Bueno, el ayuno ayuda mucho a nuestro organismo, ¿verdad? Físicamente purifica nuestros intestinos, nuestro estómago, ¿verdad? Cuarto beneficio, nos purifica espiritualmente. El ayuno hace de nuestra vida un vaso de honra limpiando nuestro espíritu, purificando nuestra alma, santificando nuestra vida, vaciando nuestro ser de todo lo que le estorbe el fluir de la esencia espiritual en nuestras vidas. Pues bien, mis hermanos, fíjense cómo estos beneficios ayudan a nuestra vida personal. Así dice, como el cuerpo se purifica por medio del ayuno, nuestro espíritu se purifica también por medio de él. El ayuno quema toda impureza que contamine nuestra alma y estorbe el fluir del Espíritu de Dios en nuestro ser. Pues mis hermanos, creo que si ahorita estamos aprendiendo esto de Isaías, ¿verdad? De la palabra de Dios en Isaías, creo que tú y yo debemos aquilatarlo y ponerlo en práctica, a sabiendas de que trae algunos beneficios físicos, también trae beneficio espiritual a nuestra vida. Analicemos lo que dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versos 16. Analicemos, búsquenlo en su Biblia. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, este texto nos mueve o nos enseña que hay dos partes importantes que se realizan en nuestra vida. Uno, que Dios ya nos ha santificado y nos trae paz por medio del sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre, Él ya hizo su parte, Él nos ha santificado, dice, de manera completa y total. Pero viene otra parte donde dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, bueno, esta parte se refiere a que tú y yo debemos practicar, debemos ver o debemos de cuidar, ¿verdad? De tal manera que estemos o seamos ante la presencia de nuestro Señor, nos presentemos de tal manera irreprensibles. Entonces es algo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Y una de ellas es, pues, escudriñando las Escrituras, buscando a Dios en alabanza, buscando a Dios en oración, pero también conlleva un pequeño sacrificio, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a nosotros, afligir nuestras almas, debilitar nuestra alma, debilitar nuestro yo, ¿verdad? Y eso lo podemos lograr por medio del ayuno. Si te das cuenta, los que hemos practicado en alguna ocasión el ayuno, andamos un poquito como más livianos, como más débiles físicamente, pero en el interior nuestro espíritu se fortalece, se somete nuestra alma a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Jesús ya lo hizo, ¿verdad? Ya hizo lo suyo en la cruz del Calvario, ya nos dejó las Escrituras, nos dejó enseñanza y a nosotros nos corresponde estudiar esas Escrituras, seguir las instrucciones de Jesús, ponerlas por obra y guardar su palabra. Es parte de lo que a nosotros nos corresponde hacer.
Y una de ellas, pues, es el ayuno. Vamos a continuar, mis hermanos. Quinto beneficio. Trae crecimiento espiritual, o sea, fortaleza espiritual. Cuando tú y yo ayunamos, tal vez en nuestro interior, físicamente, perdón, nos debilitamos, pero en nuestro interior se va fortaleciendo. Nos vaciamos de nosotros para que seamos llenados de la presencia del Señor, para que seamos llenos de la Escritura, para que seamos llenos de la palabra. Cuando tú y yo ayunamos, te voy a comentar una experiencia. Cuando tú y yo ayunamos, ¿verdad? Estamos ciertamente débiles, pero cuando tú sometes esa debilidad al Señor, dice que Él se glorifica en, en nuestras debilidades y nos perfecciona. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades, ¿verdad? Y es cuando tú y yo vamos a las Escrituras y el Espíritu de Dios comienza a trabajar poderosamente en nuestra mente, en nuestros razonamientos, y de ahí baja al corazón para que tú y yo comprendamos y tengamos la luz de la palabra. Bueno, ¿qué trae entonces a nosotros? Un avivamiento espiritual. ¿Qué pasa, verdad? Con nosotros, específicamente con nosotros, aumenta nuestra percepción y recepción espiritual. Nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Transforma nuestra vida de oración. Desarrolla los dones espirituales. Tú y yo venimos, ¿verdad? Cuando venimos a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos son implantados esos dones espirituales, de tal manera que los podemos descubrir pidiendo dirección a Dios a través de la oración y a través del ayuno. Vamos a analizar una conclusión. Dice, Dios desea crecimiento en todos los ámbitos de nuestras vidas. Sin embargo, hay ocasiones cuando las situaciones se complican y creemos que ya no podemos más. Es en ese momento en que debemos echar mano del ayuno. Jesús lo dijo, ¿verdad? Para finalizar, que hay géneros que no salen más que con oración y con ayuno. Pues mis hermanos, les invito a que podamos tú y yo practicar esa enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza de poder, es una enseñanza que tú y yo debemos desarrollar en obediencia a nuestro Señor, pero pidiéndole siempre dirección al Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias porque primeramente tú nos has permitido venir, sentarnos en nuestras casas, escuchar este mensaje, esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús, por esta instrucción, por este alimento espiritual que tú nos has traído y nos has mostrado. En este momento, Señor, oro por mis hermanos, quienes están recibiendo este mensaje. Pido al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento y que nuestro corazón sea receptivo, que lo que hoy escuchamos lo pongamos por obra y que no venga Satanás y robe esta semilla. Antes bien, Señor, que tu palabra que hoy escuchamos no regrese a ti vacía, sino que produzca fruto al 100 por 1, Señor, que produzca fruto en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, este es el mensaje de este domingo. Esperamos ya muy pronto podernos congregar allá en la iglesia, ¿verdad? Oremos a Dios porque así sea, pero mientras estemos en esta situación de pandemia, eso no va a impedir que tú y yo tengamos nuestra enseñanza, que tú y yo no va a impedir que no tengamos, ¿verdad? Una manera de podernos reunir a través de un medio virtual, ¿verdad? Todo tiene un propósito y yo creo que Dios es grande para que así como esta prueba que ahorita estamos pasando, también Él provea el medio, ¿verdad? Y aquí tenemos uno y va a haber muchos más. Si el enemigo quiere ganarnos,
la escritura dice que Él ya está vencido. Por la sangre del Cordero fue vencido. Así es que no temas, mi hermano. Vamos a ponernos en oración y en ayuno. Hasta luego, mi hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.